chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si queréis ver alguno de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy tenemos con nosotros a Estela Valiente, que es terapeuta holística. Estela, buenos días, ¿cómo Hola, estás? buenos días. Muy Eh, contenta de estar aquí. Dije buenos días, pero me da buenas tardes porque esto se emite en las tardes, pero bueno, da igual. Luis Arribas, de La Rubia, que es psicoterapeuta integrativo especializado en el tratamiento infantil. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días para los que nos escuchéis por la mañana. Un placer de estar en tu programa, Santiago, y aquí venimos un poco a arrojar algo de luz que se pueda. Pues yo no sé si arrojamos luz o nos confundimos más, pero algo estamos haciendo porque la energía se mueve, así que vamos por ello. Y tenemos a Rocío Hernández, que es guía de luz. Ahí es nada. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la Pues invitación. parece bien, vamos al temazo de hoy, que a mí en lo personal me encanta. Y este es un tema que siempre despierta mucha polémica, ¿no? Porque obviamente mucha gente no está de acuerdo con el hecho de que las cosas no sean como se las han enseñado o hemos aprendido. Aunque tener una mirada más amplia ante este tema quizá te ayude a ver las cosas y a las personas de otra forma. Y vamos a hablar sobre lo bueno y lo malo, si existe la maldad. Así que vamos a empezar por una pregunta interesante. Luis, ¿qué es la maldad? ¿Para ti existe? Buena pregunta, la verdad, porque parece como muy simple, parece ser una pregunta como muy obvia. Sin embargo, yo soy como psicólogo infantil, puedo decir que no es tan sencilla ni la pregunta ni la respuesta. A ver, ¿la maldad existe? Sí, sí existe, pero cuidado, ¿qué es la maldad? Podríamos decir o atribuir a la maldad una mala intención, una intención de querer hacer el mal, ¿no? De ahí viene lo de maldad. Es la actitud, la disposición de querer hacer el mal. Pero el mal puede ser enfocado desde muchos aspectos. Pues si nos vamos a la historia de la humanidad, el mal puede ser atribuido al demonio, al diablo o a fuerzas oscuras o extrañas, ¿no? También es verdad. Lo único que pasa es que, dijéramos, yo me he ido un poco más hacia la parte humana, desde donde dentro del ser humano nace esa intención de hacer el mal, ¿no? Entonces, sí he podido ver personas con malas intenciones, he podido tratar incluso niños con malas intenciones, con intención de hacer el mal, con la intención de hacer el daño, ¿no? Ahora bien, sí también puedo constatar que no he visto un caso, ni uno solo, y llevo más de 20 años, voy para 25 años trabajando como psicólogo infantil, que no ha habido una persona que haya hecho mal que no tenga un daño a nivel psicológico y emocional previo. Esto significa que para que una persona tenga maldad o quiera hacer el mal, tiene que haber sufrido un severo daño, un severo trauma, que no habiéndolo superado, dijéramos, se ha degenerado hacia un rencor, hacia un odio que le ha llevado hacia esa maldad. Por Ok. tanto, Santiago, ¿existe la maldad? Sí, pero no como un acto individual, independiente, que es como si dijéramos un virus que se llama el virus de la maldad. Pues no, Ok. no es así, no funciona de esta manera. Pues interesante lo que estás comentando y ahora vamos a hilar más fino a ver qué tal le parece a los oyentes. Estela, ¿tú qué piensas? ¿Existe la maldad? ¿Qué es la maldad para ti? Pues la maldad. Estoy de acuerdo con algunas cosas de las que ha dicho el compañero Luis, ¿vale? Como que sí que existe la maldad, ¿vale? Pero a mí también la maldad me viene dada, él habla de experiencias, yo también pienso más en términos de como programas. Hay ciertas personas que tienen más tendencia a programarse en ese tipo de intenciones, ¿vale? Entonces, surge algún momento en la vida en la que hay algún acontecimiento que es como detonador Ujú, y se puede potenciar ese tipo de acciones o ese tipo de situaciones, ¿vale? ujú, Esto también viene dado un poco por el planteamiento
de que a nivel cuántico, pues es como que cuando nacemos en este plano, ya venimos con una programación, ya venimos heredando unos programas. Que esos programas pueden ser pues o de estas vidas pasadas o de nuestra familia o nuestros a medida de que vamos experimentando. Entonces, sí que hay una parte de programación ahí, pero evidentemente todo eso se puede solucionar y yo sigo creyendo en que en el fondo, dentro de la maldad, que siempre existe algo bueno Ok, de esa persona. vale. Puede estar un poco condicionado, pero se puede aportar luz en ese sentido. Claro, es que la programación que traemos, ¿no? Y lo que definimos como maldad a veces tiene mucho que ver, también vamos a verlo. Importante, Rocío, ¿existe la maldad? ¿Qué es? Bueno, yo lo que, por mi punto de vista, existe la luz y la oscuridad. Ujú, Y las personas actúan eh, por las heridas que tienen. Entonces, cuando tu impulso es hacer daño, no lo estás haciendo desde el alma, sino desde la herida. ujú, Entonces son heridas no sanadas. Entonces, claro, desde afuera lo vemos como una persona mala, pero en verdad está actuando desde la herida sin ese sentimiento o esa culpa que los demás desde afuera lo estamos viendo. ujú, Entonces, para mí existe la luz y la oscuridad, no lo ok, malo y lo bueno, porque eso sería juicio. ujú, ok, Entonces, claro, no hay juicio, son ujú. heridas. Ujú. Pues suena interesante eso de los juicios, porque yo diría, vale, existe la luz, la oscuridad. ¿Qué no es la oscuridad es ausencia de la luz? ¿O la luz es ausencia de oscuridad? Con la maldad pasa lo mismo. Yo, sinceramente, yo no pienso que exista la maldad. Yo creo que existe una ausencia de conciencia. Y en Exacto. la ausencia de conciencia es donde los actos que definimos como malos ocurren. Por ejemplo, y hablando de niños, Luis, que es tu especialidad, si yo me imagino un grupo de niños de 3 años, 2 años, 4, 5 años, que normalmente están ausentes, ¿no?, de este tipo de maldad a los que estamos acostumbrados los mayores, y les damos una pistola, cuchillos, fuego, cosas peligrosas, van a acabar haciéndose mucho daño. ¿Por qué? ¿Porque son malos o porque no son conscientes de lo que están haciendo? Yo, en realidad, cuando veo maldad, yo veo ausencia de conciencia, nada más. O sea, para mí la maldad como tal no existe. Es una definición que hemos aprendido, que nos han metido y con la cual hemos crecido, ¿no? En nuestra limitada forma de ver cómo definir las cosas, buenas o malas. Y ahí viene la cosa, porque a mí se me ocurre, Luis, si la maldad no existe, una pregunta como consecuencia es, ¿la bondad sí? ¿O la bondad también es una percepción limitada de cómo vemos las cosas? O sea, ¿hay cosas buenas o malas? ¿O solamente hay buenas y malas formas de ver las cosas? ¿Lo veis? Bueno, Es un buen... no, ¿respondo yo? no, Sí, tú, sí, tú, tú. Luis. A ver, porque nos estamos metiendo en un laberinto de palabras un poco enredoso, ¿eh? Cuidado con esto porque aquí nos perdemos unos cuantos y luego salir de aquí no es tan fácil como entrar. Eh, bueno, a ver, Te bondad. la puedo replantear la pregunta, ¿eh? No, Para que no, sea yo yo la he entendido, pero vamos. A ver, bondad, maldad son actitudes, son actitudes. Por lo menos desde la psicoterapia se ven como actitudes, no tanto como emociones. Es decir, la bondad del latín es el que bien da, la maldad del latín el que mal da. Entonces, cuando un niño tiene maldad, no es que sea un niño malo, sino que está teniendo actitudes destructivas para sí mismo y para su entorno. De hecho, aquí tenemos, yo estoy en contacto con profesionales que están en el tema de los niños de acogida, niños que están, que vienen desde situaciones muy duras por padres o familias desestructuradas, viven en la pobreza o vienen de países donde ha habido una guerra, etcétera, ¿no? Entonces son niños que vienen con una carga emocional muy dura y que están destruyendo, se autolesionan o lesionan a las personas que están en su entorno. Podríamos decir que tienen maldad. Sin embargo, no es una actitud, o sea, no viene de una intención de yo quiero ser malo, perdonad, yo quiero ser malo y quiero hacer cosas malas, ¿vale? No es un niño malo. Entonces, como decía Rocío, yo coincido plenamente, si salimos de los juicios, nos vamos a las actitudes, ¿vale? Entonces,
que como actitud yo sí creo que haya maldad y bondad. ¿Por qué? Pues porque son actitudes consecuencias de heridas o, como decía también Estela, de programas. ¿De acuerdo? O sea, a través de un programa a nivel de constelación familiar o a nivel, o incluso puedo deciros que hay estudios, que he tenido ocasión de leer alguno, se han hecho estudios con presidiarios que están condenados incluso a cadena perpetua por haber hecho atrocidades. Se les hizo estudios genómicos y tenían un cromosoma más. Es decir, incluso hay presidiarios, hay un tipo de delincuencia que son personas con un genoma más que es como si dijéramos no encaja en esta sociedad. Se desvirtúa y entonces empieza a tener actitudes o formas se desestructura porque es como no encaja una mentalidad X en una sociedad o una mentalidad XXY con una sociedad XY, es decir, le viene demasiado pequeña la sociedad y es disruptivo y es dañino, ¿no? Entonces, podemos decir que la maldad no es solo una ausencia de conciencia, que estoy muy de acuerdo contigo, Santiago, sino la maldad a veces es sobreconsciencia, es decir, cuidado, es de qué manera estamos como sociedad espiritual, mental y emocionalmente preparados para encajar que los seres humanos somos muy volubles, somos muy maleables en cuanto a nuestras formas de actuar, de pensar y de sentir. Si la sociedad nos manipula hacia el horror, así actuamos. Pero por supuesto que hay maldad, no lo podemos... Claro. Y no hay conciencia, también es verdad. Pero ahí la pregunta sería, ¿hay maldad intrínseca o hay actos malos que vienen de una inconsciencia? Porque lo que dices es muy interesante, lo que está diciendo Luis, Estela. Claro, ¿qué tanta programación a nivel genético, ADN, interfamiliar, transgeneracional traigo que de alguna forma me obliga o me acerca a hacer ciertos actos? Claro, es que es una parte complicada. O lo preguntaríamos de otra forma. Estela, ¿lo bueno y lo malo existe? ¿O solo son percepciones sesgadas de una realidad que no alcanzamos de ver de una forma más completa? Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que algo empezamos a experimentarlo como algo horrible, terrible, y acaba siendo una experiencia maravillosa en nuestras vidas? O Bueno, al contrario. sí. Yo esto, por ejemplo, este concepto de lo que es bueno y lo que es malo, antes de mi despertar espiritual, por decirlo de alguna manera, era mucho más limitado, ¿vale? Lo que es malo, es algo específico, era algo cerrado y totalmente zanjado. Podía entender que otra persona tuviera otro punto de vista y que fuera, que no llegara a ser lo mismo lo que es malo para él como para mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero eran conceptos mucho más sesgados. Entonces, cuando yo me meto en este mundo, ¿no? Me doy cuenta de que lo malo en realidad no es tan malo, porque tienes que mirarlo como desde afuera, con una visión de observador, y entonces tú vas viendo que eso malo, ¿qué te quiere decir esta situación que es muy mala? ¿Qué tienes que aprender? Entonces, en medida que tú vas navegando por tus emociones, incluso por tu cuerpo, si tienes una dolencia corporal, lo que sea, lo vas viendo desde fuera, vas comprendiendo. Y es cuando se produce se va transformando, se va trascendiendo la situación. Entonces, en lo malo también está lo bueno, porque existe ese aprendizaje. Eso es algo que a mí me costó mucho entender, incluso experimentar, porque ponía mucho juicio. Porque claro, como lo malo era eso, y estaba determinado porque eso era malo, porque yo decía que era malo, también entraba la lucha de egos de darme cuenta de que podía equivocarme o incluso que podía cambiar de opinión. O sea, Claro, es que ahí está el asunto. Es que nos vamos a dar cuenta, cuanto más nos alejamos de la imagen, es que este tema es tan apasionante, nos sí. damos cuenta que el hilo, ¿no? O la línea entre la maldad y la bondad es muy delgada. Y Mm. dependiendo de cuál sea tu nivel de conciencia, te vas a dar cuenta que ni son tan malos ni son tan buenos. Y llega un momento de que si te alejas más, se pierde por completo y te das cuenta que todo es lo mismo. Sí, Estela, ¿quieres seguir comentando? Y ahora le preguntamos a Rocío. No, simplemente quería decir que luego también está la otra parte contraria de lo que es bueno, que también tiene su contrapartida, porque muchas veces una persona puede actuar porque es bueno y cuántas atrocidades se cometen por el hecho de que es bueno, porque yo considero que hago el juicio de que es bueno.
Pues muchísimas. La bondad, el creerse bueno, ¿sabes? Te lleva, pues no sé, en un momento dado en una familia meterte en el matrimonio de tu prima, que no tienes por qué meterte ahí, porque ellos se entenderán, o a tomar decisiones políticas en función de otro país porque estoy siendo bueno. O a Entonces, matar en nombre de Dios y cosas así, aberraciones de ese tipo que hemos hecho durante toda la historia de la humanidad sí, y que el es tiempo nos ha peligroso. Lo de demostrado que no era tan bueno. actuar Claro, por ser bueno es peligroso. Ya está. claro. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Rocío, lo bueno y lo malo, ¿existe o solo son percepciones sesgadas de una realidad que no alcanzamos a ver de una forma más completa? Yo sigo insistiendo en la luz y en la oscuridad. Existe la luz y la oscuridad. No existe lo bueno y lo malo, entonces depende también de tu perspectiva y sobre todo la falta de equilibrio, porque todos y todo hay luz y oscuridad. Y todo tenemos luz y oscuridad, todos. Ok. Entonces, cuando no ves tu oscuridad o cuando ves la oscuridad de los demás, ojo, ¿por qué la estás viendo? Y cuando a lo mejor estás viendo la luz de afuera o estás viendo la luz de adentro o no la estás viendo. Entonces, no sé si me estoy yendo por las ramas, pero para mí es eso, es luz No, y no. oscuridad y desequilibrio. Entonces, Ok. cuando tú estás equilibrado, para ti haces el bien y para los demás también. Cuando tú lo ves de afuera, el que no están haciendo las cosas bien o que hay maldad, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué Pues juicio estás poniendo? es una Y buena pregunta. claro, y luego también, obviamente, existe la oscuridad, como ya lo sabemos, al modo Sí, sí. oscuridad, oscuridad, ¿no? Y claro que existe. Ok, ok, Y pues. es falta de conciencia. Cuando no estás totalmente conectado con tu alma, ¿vale? Y es una desconexión, como tú decías, Santiago, no estás con tu chispa divina, no estás conectado con tu alma, existe la oscuridad y eso lo sabemos y nos lo podemos tapar. Entonces, hay gente que está desconectada de su alma. Sí, y en función de qué tan desconectado estés, los actos se van a acercar más a las partes que hemos conceptuado como negativas o malas que a las positivas o buenas, ¿no? Y aparte de los patrones y las Ujú, heridas, que también actuamos a través de las heridas, también hay un mal ujú. que nos induce, bueno, un mal no, la oscuridad nos induce a hacer cosas oscuras y eso no lo podemos tapar tampoco. Ok, que por otra parte, bueno, yo sigo pensando que las cosas malas y buenas no existen. No, Las experiencias buenas y malas no existen. Son experiencias necesarias en nuestra vida que interpretamos según nuestro nivel de conciencia y herramientas como positivas y negativas. O sea, intrínsecamente no hay ninguna experiencia en nuestra vida que sea buena o mala. No vienen con carga. La carga, Luis, no sé si esto suene con sentido, se me está yendo la cabeza. La carga se la ponemos nosotros dependiendo de cómo vemos las cosas, ¿no, Luis? Pero es necesario, porque Completamente. claro, porque en realidad no es sino el filtro que ponemos a las cosas lo que nos hace comprender qué nos está pasando y cómo lo estamos percibiendo para nuestra alma. Es decir, el ego está mal interpretado, porque en realidad vivimos en una sociedad en que de repente hemos pasado a perseguir al ego como si estuviera condenado o como si estuviera estigmatizado de algo malo, ¿no? Y en realidad el ego es necesario. Es decir, el ego es ese constructo que tenemos de nuestra personalidad que por supuesto hay que trascender, que hay que pulir, que hay que mejorar, que hay muchas cosas, ¿no? Pero cuando decimos que eres narcisista y que actúas con maldad desde ahí, o que eres una persona egoísta, y estas otras características que se atribuyen a la maldad, en realidad son deformaciones del ego. El ego por sí mismo es sano, es una cuestión que necesitamos para transferir los datos que nos llega de una realidad extremadamente multidimensional y supercargada de información, la tenemos que, dijéramos, a poder asimilar, poder deglutir. Es decir, es como si la sociedad fuera un pedazo de bistec enorme o de pescado o de plato de lo que queráis, no puedes comértelo de a una. Tienes que masticarlo y convertirlo en un tamaño que tu organismo pueda asimilar esa alimentación.
¿Cuál sería el equivalente a los dientes, a la saliva, a los jugos gástricos? El ego. El ego es tu herramienta para comprender la sociedad. Y que luego te llegan experiencias, como estamos diciendo aquí, negativas, positivas, es como nuestra psicología y nuestro corazón interpreta lo que está sucediendo que te llega, ¿no? Pero cuidado, es que es necesario que lo puedas de poner atribuir esa energía, ese carácter, porque así es como tu alma crece. Es decir, tiene que discernir, aprender qué está viviendo y qué está aprendiendo, ¿no? Pues es importantísimo lo que estás comentando. De hecho, el ego es tan necesario que por algo está ahí, ¿no? Claro. Pero cuidado, para mí el ego es como la rueda, ¿no? Ha sido un invento maravilloso que ha ayudado al ser humano a evolucionar, pero si quieres seguir evolucionando, en este caso, si quieres ir más rápido, tienes que dejar la rueda y empezar a volar. O sea, el ego ha tenido su protagonismo, lo Sí. sigue teniendo y lo seguirá teniendo para muchas personas, pero la idea no es seguir con el ego, porque el ego sabemos que es causa de mucho sufrimiento precisamente porque estamos todavía en esa rueda, ¿no? Pero es muy interesante lo que estás comentando. Estela, experiencias positivas, negativas, o más bien experiencias necesarias que interpretamos como positivas y negativas. Sí, yo también pienso que, que no hay ni bueno ni malo, sino también depende de cómo lo veas tú. Evidentemente hay situaciones que pueden ser muy malas y pueden ser traumáticas, por decirlo así, y situaciones que son maravillosas, pero incluso en esas situaciones depende también de cómo tú lo mires, porque hay gente que ha sufrido una desgracia muy grande y ha salido resarcido de esa situación. ¿Sabes? Ha salido fortalecido, ha Claro. encontrado su misión de vida y hay otras veces que te ocurren cosas buenas y no llegamos a conectar con ese estado a lo mejor de presencia, de disfrutar eso bueno que nos ha llegado. ¿Sabes? No somos conscientes de todo, de la importancia que tiene. Entonces es muy importante de ver cómo miras esa experiencia. Sí, y es el gran poder y es el mensaje de hoy, ¿no? O sea, que Sí. dejemos de percibir las cosas como buenas o malas, a las personas, cuidado, como buenas o malas, y empecemos a tener una visión más amplia de las cosas, porque nos va a permitir experimentar la vida y las co-creaciones de otra forma. No Mm. es lo mismo ver a mi hermano, a mi padre, a mi hijo, como victimizador, como el culpable de lo que yo siento en mi sufrimiento, a tener una empatía, una comprensión que me permita entender que esa persona hizo lo mejor que podía como yo Sí. lo hago, que no entra ni en lo bueno ni en lo malo, hizo lo que podía y desde ahí es lo que hay. Ya es mi trabajo, Rocío, mi trabajo interno, ampliar mi mirada para dejar de conceptuar las cosas, porque me va a poder permitir vivir de otra manera. ¿Tiene sentido esto, Rocío? Totalmente de acuerdo. Además, todo es aprendizaje, todo nos enseña y, y por supuesto, al final, cuando te pasa algo, es por qué me está pasando, para qué me está pasando y cuánto de ahí puedo aprender y evolucionar. Ujú. Es que es tal cual, ¿no? Ya cada quien en función, sí, Rocío, ¿quieres continuar? Entonces, cuando nos toca una familia, o sea, ¿por qué nos toca esa familia? ¿Para qué? Entonces, a veces no entendemos por qué me está pasando esto o una relación, ¿no? Es que es muy tóxico. Qué te está mostrando ese tóxico, ¿no? O esa amiga tóxica, ¿no? O qué te está mostrando tu padre, ¿no? Y al final actuamos según nuestras heridas, no, lo que nos está pasando y para qué, como decía Estela, ¿no? ¿Para qué me está pasando esto y cuál es mi forma de verlo, ¿no? Ujú. Es que ahí está el poder, el gran poder que tenemos. O sea, la realidad externa no la vamos a cambiar por necios que seamos. Y seguimos empeñados en querer cambiar las cosas afuera. Lo que podemos cambiar es nuestra forma de verla. Vamos a poner un ejemplo para que la gente nos siga. Rocío, tú y yo somos pareja, ¿vale? Llevamos 3 años Ajá. juntos y me haces pedazos, me engañas, eres infiel, me maltratas emocionalmente, me haces sentir una porquería. Y yo me pregunto, ¿estás siendo la mala de mi historia o estás siendo la buena porque me estás ayudando a co-crear una experiencia que necesito en mi vida? Soy la buena. ¿Por Claro, qué? Porque tú no te estás dando el valor y no te estás queriendo lo suficiente como para no poner El límite. un,
Un límite. Claro, me estás ayudando realmente. Estoy Porque en un si yo vengo a espejo. esta encarnación a experimentar la inseguridad, la falta de amor propio, la violencia, y todos los que me rodean son buenos, pues me sirven para nada. O sea, necesito a alguien que me maltrate, porque es al que he venido. Sí, Entonces, ahí la historia se vuelve más interesante. Pero sí, seguimos cuidado, Rocío, porque dijiste, soy la buena. Cuidado con irnos del malo al bueno porque estamos en el mismo juego. Ni eres mala, ni eres buena. Eres cierto, necesaria. cierto. Soy tu espejo, mejor dicho. Sí, eres necesaria como Luis, como Estela, como cada Exacto. persona, Luis, que está en nuestra vida. Y el verlo de esta forma va a hacer que veamos a esa gente, que vemos de una forma dura, que juzgamos de una forma dura, de una forma más empática, ¿no, Luis? Absolutamente cierto, vamos. O sea, yo estoy con la idea de que todos somos uno, ¿no? En realidad, cuando voy viendo más y más personas, trabajando con más y más personas, puedo acabar viendo que en realidad es como hay un sistema nervioso social Ujú, que nos conecta a todos y es lo que llamaríamos el inconsciente colectivo, ¿no? Pero que funciona, es como el Internet humano. ujú. Es decir, podríamos, de hecho hay muchos sanadores que en vía inconsciente, delante de la persona, se colocan delante, tocan a esa persona en algunos puntos, simplemente la observan e inconscientemente ya han captado qué sucede con esta persona que está mal, entre comillas, ¿no? Ujú, Y entonces es ahí que los campos energéticos empiezan a interactuar y un campo más estructurado, más cargado de energía, más estructurado, y cuidado con estructurado no me refiero como que sea más inteligente, estoy hablando de una persona que se ha trabajado más a sí misma, ujú, es en la medida en que campos superiores estructuran a campos inferiores. ¿Y esto qué ujú. significa? Que a lo mejor yo le doy un abrazo a una persona y simplemente ese abrazo se produce una interacción energética que hace que o me abraza a mí o yo a una persona, es decir, no, me da igual, yo estructuro a esa persona o esa persona me estructura a mí en ese abrazo de una manera inconsciente y empiezan a moverse cosas en mi vida y en mi pensamiento y empiezo a tener nuevas necesidades, nuevas ganas de hacer cosas que se movieron a raíz de esa interacción. Entonces, en realidad, como bien decía nuestro querido Einstein, el ser humano cree que vive independiente al ser humano y eso es como una especie de ilusión constante, porque Claro. estamos totalmente y constantemente conectados unos con otros. El crecimiento de uno es el crecimiento del otro y una vez eso haces de bueno, otra vez es hacer de malo, una vez es hacer de espejo, de víctima, de verdugo y todo eso son experiencias que el alma necesita. Por tanto, podemos hablar de la maldad como un hecho aislado y hablar de ella que me parece estupendo, cuidado. Porque en tema de psicología infantil, con los niños, estos de los que os hablaba, los tienen que llevar incluso a centros a reformatorios infantiles porque son niños muy, muy peligrosos. Claro. Entonces, Y lo acabas de decir, Luis, pero lo acabas de decir. Hacemos de malos o hacemos de buenos, pero no hay que olvidar que son papeles. son Al roles. final, cuando se cierra el telón, todos somos compañeros y todos somos iguales. A mí, Estela, en los talleres, hay mucha gente que salta cuando vemos estos temas en los talleres a la yugular porque me dice, Santi, se te ha ido la pinza por completo. O sea, ¿me estás diciendo que una persona que viola es igual de buena que una persona que ayuda? Y yo les digo, no, te estoy diciendo que son iguales, ni de buenos ni de malos. La que viola hace lo mejor que puede con la historia, con las herramientas, con las circunstancias que le han tocado, y la que ayuda hace lo mismo. Entonces, ¿cómo los diferencias? Si los dos hacen su mejor esfuerzo, tú, Estela, Rocío y Luis hacen el mismo esfuerzo con lo que tienen. ¿Quién es mejor? Nadie es mejor. Somos iguales todos, con las herramientas que tenemos. Por eso, cuidado con juzgar, porque ahí es donde nos metemos en el mundo de las etiquetas, ¿no? Entonces, un cáncer, ¿no? Ah, es una experiencia fatal, no la quiero, la rechazo, es una mierda. No, yo conozco a personas que han pasado por cánceres que los han vuelto 1000 veces más o mejores personas, más conscientes que antes de tener el cáncer y que han dado gracias a ese cáncer. Imaginaros, sin embargo, cuando te lo dicen, es fatal, ¿no, Estela? Pues es que me estás preguntando por una experiencia que estoy viviendo ahora mismo. O sea, tengo una persona muy, muy directa Ujú, que está en un proceso oncológico y, y claro.
Ahora estamos con todo el proceso de la quimio y también está recibiendo en este caso mi ayuda porque es de mi núcleo más cercano. No puedo decir mucho más, ¿vale? Pero bueno, ante esto me gustaría decir pues que es una persona, ¿vale? Que ella ha tenido problemas a lo mejor en su vida de depresión o de sentirse pequeñita, vulnerable y ahora tiene unas ganas de comerse la vida que yo sé que esto lo va a superar y va a haber una transformación en ella enorme, porque ahora ella sale de casa, se pinta y está muchísimo más animada. Ajá. Y bueno, evidentemente también tiene miedo porque no sabe lo que le espera. Ujú. Es una enfermedad que tiene muchas etiquetas, por decirlo así, y existe un miedo colectivo hacia ella. Pero yo Claro. la noto que el cambio ya está pasando porque se está planteando hacer cosas que antes no haría. O sea, ella, por ejemplo, tenía que ir a la piscina a hacer aquagym, no iba porque le daba vergüenza y ahora ya está diciéndome, ahora cuando me recupere y me digan que estoy bien, me voy a apuntar a aquagym porque es bueno para mis piernas, patatín, y voy a apuntarme a no sé qué. Y entonces yo le Ajá. veo con una energía, mamá, que yo le Es digo, que, mamá, Estela, de eso estamos hablando. Entonces, al final, cuando acabe la historia esta del cáncer, donde yo me recupero, porque seguramente se recuperará, yo pienso, seguramente, estoy ¿ha sido convencida. malo o ha sido un milagro, una maravilla que ha llegado a mi vida? Por Claro. eso depende tanto. Es más, no tenemos que demostrar nada, Rocío. Una misma situación puede ser pésima para una persona y un milagro para otra. Entonces, ¿cómo funciona? O es mala o es buena. Y te das cuenta que son los ojos que la miran. Por eso, a los que nos están escuchando, trabajar en vuestra capacidad de ver la realidad de otra forma. No son las experiencias, no son las personas, es vuestra forma de verlas. Ese es el mensaje, ahí es donde tenemos el poder, ¿no? A mí me han lanzado preguntas como, ¿qué? ¿Entonces Hitler y Jesús eran igual de buenos? Y claro, cuando yo les digo que sí, pues ya me quieren matar directamente, ¿no? Pero es que es la realidad. Mm, Jesús, en su estado evolutivo, muy por encima de lo que estamos ahora, pues obviamente hacía lo que tenía que hacer. Y mm. Hitler, en su estado evolutivo, muy por debajo de lo que estamos ahora, pues hizo lo que tenía que hacer. Así de simple. Pero bueno, antes de seguir, que la verdad que el tema es apasionante, vamos a presentarnos para que la gente conozca un poco más de lo que hacemos, sepa qué herramientas tenemos y dónde nos pueden contactar. Pues Rocío, ya que estamos contigo, ¿te parece bien que nos expliques un poquito? Bien, yo, bueno, soy sanadora, soy canalizadora y me enfoco ahora mucho en las mujeres, en la energía femenina. Hago sanaciones de útero y lo que hago es empoderar a la mujer desde el lado positivo y verdadero, ¿no? Y que reconecten con su poder interior, su poder femenino, que es muy poderoso y está muy apagado últimamente. Entonces, bueno, pues a través de la canalización y del sentir, enfoco a las personas, a las mujeres, para que saque su potencial. Oye Luis, tú y yo quedamos fuera de eso, ¿eh? De la sanación de útero, a nosotros no nos va a ayudar Nada, Rocío. me parece que de observadores nos toca esta vez aprender. Pero Bueno, vamos, me he enfocado en la mujer porque es una llamada que tuve, ¿vale? Que es sanar, hacer retiros y también individual, pero también he sanado a hombres y también los puedo sanar porque Ah, no excluye vale, a nadie. Pero sí que es vale, verdad que me he trabajas, enfocado más en esa vía, pero sí. ok. trabajas aquí en Madrid. ¿O dónde Sí, aquí en Madrid. Entonces, sí. para que quede claro a los oyentes, te especializas en mujeres, pero también trabajas con hombres. Sí, también hago limpiezas energéticas, Vale. sanaciones emocionales, mentales. Es importante que se sepa para que no se excluya este grupo que es muy grande. Además, creo que a los hombres nos hace falta más ayuda que a las mujeres. Rocío, ¿trabajas más Sí. online, presencial, grupal, individual? ¿Cómo te gusta trabajar? Bueno, trabajo online, pero también puedo trabajar presencial y luego también eh, hago encuentros y Ah, retiros. ok, pues suena bastante interesante. Y para la gente que le gustara trabajar contigo, contactarte, curiosearte, ¿dónde quieres que lo hagan? En Instagram, Guía de Luz Femenina. Ok, pues ahí tenemos la información y quien vibre con lo que haces, Rocío, por supuesto que te contacte, ¿no? Que para eso estamos Muy y lo bien. hacemos con todo gusto. Estela, ¿qué dices? ¿Vamos contigo? Vamos. Pues venga.
Bueno, pues yo soy Estela Valiente, soy terapeuta holística y lo que ofrezco son sesiones de Reiki, que ya sabemos que es la transferencia de la energía universal, ¿vale? Lo hago a distancia y esto se puede tratar para cualquier cosa y promueve la propia curación del cuerpo de la persona que lo recibe. También me dedico a hacer limpiezas energéticas y en este caso he diseñado una limpieza que se llama Abre Caminos, que lo que hace es que voy mirando las áreas de la persona y las creencias limitantes que tiene bloqueadas. Entonces, junto con su ser superior y su comité espiritual, pues voy indicándoles un poco las acciones que deberían de haber tomado para ir consiguiendo lo que las áreas están bloqueadas. Eso es lo que yo estaba haciendo, pero cuando empecé a hacer las limpiezas energéticas Abre Caminos, que es un servicio que diseñé, ahora ha surgido un llamado de sesiones de acompañamiento, que este lo voy a lanzar ya. Entonces, son sesiones de acompañamiento de un servicio integral, ¿vale? En el que puedo ayudar a las personas a conseguir lo que ellos quieran, a crear realmente, diseñar su propia vida, ¿vale? A partir de la reprogramación mental, terapias energéticas como es, por ejemplo, Reiki y también sanación cuántica, ¿vale? Que es en lo que me estoy especializando ahora, para trabajar pues, creencias limitantes, patrones, sintomatología de enfermedades. Enfermedad. La enfermedad siempre se tratará con los síntomas para ver qué es lo que nos está diciendo la enfermedad, qué emoción hay reprimida, dónde se ha alojado, programas. Y bueno, yo esto, que es el final que estoy haciendo, en realidad es mi principio, porque yo en realidad empecé a interesarme por las terapias alternativas porque yo tenía urticaria crónica severa en un periodo de mi vida en 2013. Y esto era muy incapacitante y muy desempoderante porque podría surgir el brote en cualquier momento. Entonces, bueno, decidí hacer algo por mí misma porque, bueno, solamente me daban la pastilla y yo tenía muchos nervios y muchos problemas. Entonces empecé a navegar por mi subconsciente y de 2013 a 2017 mi vida cambió por completo. Y ahora es muy curioso porque ahora me están pidiendo que eso que hice conmigo lo ponga a disposición de los demás. Y Claro. eso es lo que quiero hacer ahora Pues mismo. mira, Estela, al hilo de lo que estás diciendo, se me ocurre, entonces, ¿esto que te pasó fue bueno o fue malo? Ahí lo Fue muy dejamos de bueno. reflexión, ¿no? Oye, Estela, ¿y Pues la gente que quiera contactarte, dónde quieres que lo hagan? Pues quiero que se ponga en contacto conmigo por Instagram a estela.valiente.terapias. Y si te suena, si mi historia te resuena, pues puedo ayudarte y te puedes contactar conmigo y te cuento más. Pues Gracias. seguro que sí. Además, si trabajas con creencias limitantes, trabajo no te va a faltar, porque anda que no estamos limitados todavía el ser humano, ¿no? Que a ver, estamos en un proceso, ¿vale? Tampoco nos fustiguemos, poco a poco, pero tenemos muchas creencias limitantes todavía. Estela, pues invitamos a la gente que le guste lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. Luis, hermano, te toca, es tu turno. Pues encantadamente. Bueno, quería decir que estoy impresionado y que me ha encantado conocer a mis compañeras. Me estoy aquí tomando notas de las cosas que estáis diciendo, muy interesante. Y si os parece bien, os querría contactar por un tema de que hay, según qué cosa, mandaros alguna paciente, pero bueno, ya veré si hay algún modo también más directo de poder conectar con vosotras. Bueno, yo ya os he comentado, soy psicólogo infantil, aunque bueno, en realidad veo adultos, adolescentes, niños en terapia. Tengo mi propia consulta para los que queráis conectar conmigo. Tengo también una página web que se llama sanaemoción.com. En esa página web, pues ahí tenéis los enlaces tanto de Facebook como de Instagram, como mi teléfono o correo electrónico que tenéis ahí en la página web, ¿vale? O sea, os metéis en sanaemoción.com y ahí tenéis todos los datos para conectar conmigo. Mi especialidad, bueno, pues como vosotras sabéis, en el mundo de la salud, yo soy sanitario, en este mundillo te tienes que actualizar. Con lo cual, bueno, pues los cursos que en realidad luego se convierten en máster son de terapias regresivas, bioenergética para trabajar con el trabajo del cuerpo, las emociones a través del cuerpo, la lectura emocional desde la disposición corporal, y bueno, mi formación básica es gestáltica, ¿no? Yo trabajo en la escuela gestal como plataforma de base. Desde ahí he construido talleres, cursos, también encuentros para trabajar sobre todo el tema de tu existencia, ¿no? Los sueños, los traumas, problemas de pareja.
Trabajo también en problemas de pareja y sobre todo el tema de los chavales, porque fundamentalmente ahora vivimos un caos tremendo a nivel estudiantil que es sin precedentes. Tú hablabas antes de que a lo largo de la historia, Santiago, que es en nombre de Dios y en nombre de la bondad, y ahora es en nombre de la evolución. Es decir, hay una élite que en beneficio del planeta y en beneficio de la humanidad, en realidad es en beneficio de ellos, pues están haciendo un sesgo brutal, neurotizante, enfermizo al ser humano, ¿no? Un ataque frontal contra el ser humano y contra la humanidad. Entonces, bueno, pues desde ahí es de donde yo ahora me estoy enfocando, el trabajo al ser humano desde el corazón, básicamente. Perfecto. Y Luis, y la gente que le guste lo que está oyendo, lo que estás diciendo y le interese, ¿dónde quieres que te contacten? Pues como os decía, a partir de la página web, bueno, yo es que el tema de Instagram también lo manejo, pero no me siento muy hábil, con lo cual ahí también publico cosas. Entonces yo, mira, en mi caso, por teléfono, o sea, por mi número de teléfono, que es no sé si lo puedo decir. Puedes decir lo que te apetezca. Muy bien, pues es el 609-918806 o el correo electrónico, que es mi nombre, está ahí en pantalla, luisarribas@hotmail.com. El de la rubia no me lo cogió, luisarribas@hotmail.com. Ya os digo, hay página web donde tengo toda la información y también hay Instagram, ¿vale? Entonces, por esas dos vías es más rápido, aunque luego ya podamos conectar desde otras vías, ¿no? Así que, y pues para seros de utilidad. Ok, pues ahí tenemos toda la información para que después se queden los oyentes que no tienen quien los acompañe, terapeutas preparados. Por favor, las excusas acaban. Si quieres trabajar, puedes hacerlo. Y qué mejor si te acompañes de alguien que te ayude, ¿no? Bueno, se nos va acabando el programa. Rocío Hernández, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Estela, un placer que hayas compartido el programa. Muchas gracias. Y Luis, gracias por estar y por compartir parte de tus experiencias con nosotros. Ha sido un placer, sinceramente, Santiago. Gracias a ti por esta oportunidad. Yo lo hago con todo gusto. Sería muy aburrido hacerlo solo, de verdad. Y para los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que tú sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.